pues después de habernos introducido en las vicisitudes históricas del comienzo del Concilio de Nicea, de los posicionamientos filosóficos de los protagonistas, del aterrizaje en las tensiones conceptuales, categoriales e incluso políticas, pues nos adentramos en la segunda sesión de trabajo titulada Eusebio de Cesarea y el inicio de la crisis arriana. Así que el profesor Samuel Fernández pues tiene la palabra. Muchas gracias. Aquí comenzamos ya la segunda parte. A ver, una visión general de lo que vamos a ver para poder ubicarnos. ¿Qué es lo que hicimos en la primera sesión? Partimos después de las advertencias metodológicas, vimos un texto de Arrio que nos llevó a reflexionar. El texto nos debería llevar a reflexionar sobre dos temas. Uno eran los antecedentes teológicos, porque Arrio reaccionaba contra la teología de las dos etapas del Logos, y el otro es que esto era un problema fundamentalmente que tenía que ver con la simultaneidad, es decir, estricta coeternidad del Padre y el Hijo, o la posterioridad precósmica, atemporal del Hijo y el Padre, y esa corriente estaría encabezada por Eusebio de Cesarea. Entonces, así como en la primera sesión vimos los antecedentes teológicos y estuvimos viendo el tema de las dos etapas del Logos, ahora lo que vamos a ver es qué es lo que pensaba la tradición teológica a la cual Arrio pertenece. Una cosa que olvidé decir, en ese texto, el primer texto que leímos, Arrio no aparece como un teólogo original que se queja de estar siendo perseguido por su obispo por su teología original, sino que él se presenta como el representante de una tradición teológica encabezada por Eusebio. Ahora, lo que vamos a ver ahora es la teología de Eusebio antes del estallido de la crisis, y la presentación es bastante insistente, digamos casi obsesiva, ¿no es cierto? Porque en el fondo, ¿cuál es la idea, ¿no es cierto?, de esta sesión? Mostrar que Eusebio de Cesarea estaba detrás de Arrio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no tuviésemos ninguna idea acerca de la crisis arriana, esta exposición podría ser muy breve. Pero como todos tenemos instalado de que Arrio fue el iniciador y que Arrio tuvo muchísimos seguidores y que Arrio fue el que estableció esta teología, y algunos libros incluso se preguntan en qué medida Eusebio era un arriano o no, ¿no es cierto? Y de hecho incluso los obispos en esa época se preguntan eso. Es necesario insistir de manera casi obsesiva en que aquí nosotros tenemos una teología anterior a el inicio de la crisis que establece los puntos fundamentales que nosotros vamos a ver que estaban en conflicto. Entonces, primero vamos a ver la teología de Eusebio de Cesarea antes de la crisis. Nosotros tenemos la dificultad, como siempre, ¿no es cierto?, tenemos la dificultad de las fuentes. En este caso, nosotros quisiéramos tener qué opinaba Arrio antes de la crisis, qué opinaba Alejandro antes de la crisis y qué opinaban los demás obispos antes de la crisis. Eso no lo tenemos, pero sí tenemos un amplio volumen de la demostración evangélica. Eusebio escribió la preparación evangélica y la demostración evangélica. En la demostración evangélica, particularmente en los libros 4 y 5, él propone su teología trinitaria, que, como decíamos en la sesión anterior, posiblemente era una propuesta que intentaba un diálogo fructífero con la tradición filosófica. Ahora, no hay datos externos y hay muy pocas cosas internas que permitan datar esta obra. Y por lo tanto, en los manuales muchas veces aparece como
317, antes del 317, porque se supone que el 318 empezó la crisis arriana. No hay ninguna alusión a la crisis arriana y toca más o menos los mismos temas sin un tono polémico. Entonces, a mí me parece por lo menos que es muy seguro decir, al menos, que es anterior al estallido de la crisis arriana. ¿Cuánto antes? Es difícil decirlo. Pero lo que importa en este momento es mostrar cuál era la teología de Eusebio de Cesarea antes del inicio de la crisis. Ahora, para eso él utiliza la metáfora y varias metáforas. Naturalmente que aquí nosotros tenemos que ser muy selectivos con los textos, y una de las metáforas fundamentales que utiliza es la metáfora de la luz y el rayo, la luz y el resplandor, que es una metáfora que está en el libro de la Sabiduría, que fue muy usada, ¿no es cierto?, en toda la tradición anterior, desde Justino en adelante, y también la tenemos muy desarrollada en Orígenes, y por lo tanto es una metáfora que nos permite ver cómo los autores se relacionan unos con los otros, ¿no? Entonces, parto por leer, estamos en la segunda página, en el punto número 7, en el texto número 7. Dice: el rayo, siendo connatural a la naturaleza de la luz y sustancialmente coexistente respecto de la luz, no podría existir fuera de aquello en lo cual es, ¿no? O sea, es impensable una luz sin rayo y es impensable un rayo sin luz. Ahora, lo particular de Eusebio es que entre esta afirmación y la explicación del Hijo introduce un de adversativo. En cambio, ¿no?, sabemos que el de puede ser adversativo, más o menos adversativo, ¿no es cierto?, pero el contenido que está debajo, ¿no es cierto?, muestra que ese de es fuertemente adversativo, y por eso lo traducimos en cambio. En cambio, el logos de Dios existe y subsiste en sí mismo. El rayo no existe en sí mismo. En cambio, el logos sí existe en sí mismo. ¿Se fijan? Aquí se ve el carácter alejandrino de Eusebio, que insiste en la subsistencia personal del Hijo. El logos de Dios existe y subsiste en sí mismo y no coexiste con el Padre de manera ingénita. ¿Se fijan? La luz y el rayo coexisten, pero el Padre y el Hijo no coexisten de manera ingénita en el Padre, sino que es el único que ha sido generado por el Padre como unigénito antes de todos los siglos, ¿no? Queda clarísimo que antes de todos los siglos el Hijo unigénito ha sido generado por el Padre. El Hijo generado no careció de existencia en determinados tiempos. Aquí está, ¿no es cierto?, un texto que lleva a muchos comentaristas a decir que Eusebio cree en la estricta coeternidad, en la estricta eternidad del Hijo. ¿Por qué? Porque dice que nunca hubo un tiempo en que no existiera. Pero, como veíamos en la sesión anterior, antes del tiempo también hay etapas en estas concepciones teóricas. Entonces, no careció de existencia en determinados tiempos, chronoi, y después nació en un determinado momento, sino que antes de los tiempos eternos existe y preexiste. O sea, establece exactamente lo mismo que Orígenes dice en el prólogo del De Principis, que los apóstoles predicaron clarísimamente que el Hijo proviene del Padre antes de los siglos. Pero Eusebio va más allá y continúa con esta explicación. Dice: el rayo coexiste con la luz porque es algo que forma parte de ella. Nuevamente, es impensable una luz sin rayo y un rayo que no provenga de una luz, pues la luz no podría existir sin el rayo. En cambio, nuevamente el de que le damos valor adversativo, el Padre preexiste respecto del Hijo, ¿no es cierto? Ahí, si ustedes ven los verbos siniparjo y prohiparjo, en el fondo netamente Eusebio está contraponiendo dos modos de ser, ¿no es cierto?, la coexistencia y la preexistencia del Padre respecto del Hijo.
y existe antes de su nacimiento, ¿no es cierto? Dado que el Padre es el único ingénito. Acá nosotros nos encontramos con un tema que es bien interesante desde el punto de vista del lenguaje teológico. Todos nosotros profesamos, como lo hace el credo, ¿no es cierto?, de que el Hijo es generado. Ahora, la pregunta es, ¿qué características de la generación nosotros tomamos y qué características de la generación nosotros rechazamos? Porque la única generación que nosotros conocemos es la generación humana y animal. No conocemos otra. Entonces, tomamos el nombre de un proceso que conocemos, la generación, pero debemos purificarlo del carácter material, voy a hablar con el lenguaje de una carta sinodal del 358. O sea, dicen, nosotros tenemos que rechazar la materialidad, la pasión, los fluidos y la pregunta, ¿y el carácter sucesivo de uno y otro, el antes y el después, eso lo rechazamos o lo mantenemos? Aceptamos la unidad de sustancia en el sentido de que, digamos, el carpintero, digamos, el hijo del carpintero es de la misma dignidad que el carpintero. Estos son ejemplos, digamos, tomados del siglo IV. Pero la mesa hecha por el carpintero no es de la misma dignidad que el carpintero. Entonces, el carpintero genera un hijo de su misma dignidad y hace una mesa que es de inferior dignidad. Entonces, la igualdad de dignidad la tomamos, sin duda, pero el carácter, la pasión, la tenemos que rechazar, los fluidos y la materialidad las tenemos que rechazar, eso estamos todos de acuerdo. Pero aquí, ¿cuál es el problema? Que Eusebio va a decir, para que haya una verdadera generación, tenemos que concebir un antes y un después. Cosa que eso va a ser, en el fondo, el punto de conflicto, ¿no es cierto? Dado que el Padre es el único ingénito, el Padre preexiste al Hijo, existe antes que el Hijo. Aquí en el texto número 10, nuevamente aparece este mismo tema. Dado que uno es ingénito y el otro generado, todos confiesan que el Padre preexiste al Hijo. O sea, aquí Eusebio está diciendo la coeternidad implicaría dos seres ingénitos, porque para que haya verdadera generación se requiere un antes y un después. El que genera debe ser anterior al generado, ¿no? Entonces, vuelvo sobre el tema del lenguaje teológico, porque nosotros a veces, digamos, por la costumbre, nos parece que cuando el credo dice generado, no hecho, no dice no creado, también, que es bien importante, porque en el fondo el verbo ktitzo estaba en Proverbios 8:22 y posiblemente por eso mismo no lo podían rechazar en el credo, sino que está el verbo poieo, que es el verbo que está en Génesis 1:1. Entonces, en el fondo, cuando nosotros escuchamos que el Hijo es generado, no hecho, nos parece que se resolvió muy bien la cosa, pero se nos olvida que eso supone un discernimiento en cada uno de los verbos, en qué es lo que tomo y qué es lo que dejo, ¿no? Eso, como les digo, hay la carta sinodal del concilio de Ancira del 358, tiene como una especie de reflexión teórica sobre qué es lo que hay que tomar y dejar de cada uno de los verbos para lograr encontrarse con el concepto, la noción perfecta del origen del Hijo. De hecho, esa sinodal dice, nosotros necesitamos algunos elementos, porque cuando, de acuerdo a la embriología antigua, ¿no es cierto?, el varón que genera pierde algo de su sustancia, ¿no es cierto?, a través de los fluidos seminales. Entonces dice, eso no podemos aceptarlo. En cambio, cuando el carpintero hace una mesa, no pierde nada de sí mismo. Entonces, estos obispos dicen, el verbo hacer también colabora en la construcción de la perfecta noción del origen del Hijo. Pero hay que saber qué dejar y qué tomar. Y bueno, y ellos hacen una reflexión acerca de que algunos elementos tengo que tomarlos del generar, algunos elementos tengo que tomarlos del crear,
y rechazar otros elementos de cada uno. Pero lo que nos muestra, ¿no es cierto?, toda esta reflexión es que la cosa no es tan unívoca. No basta decir generado, no hecho y ya se resolvió el problema, porque eso supone un discernimiento del contenido de cada uno de los verbos. Entonces, para Eusebio de Cesarea, necesariamente el ser ingénito debe ser anterior al ser generado. Y por eso él lo propone no como una especie de teoría propia. Dice, o sea, si uno es ingénito y el otro generado, todos deben confesar que el Padre preexiste al Hijo. Hay una discusión entre los comentaristas de estos textos si acaso no será que este es un lenguaje metafórico para hablar de una prioridad ontológica. Entonces, algunos autores, ¿no es cierto? Ustedes van afuera, hay un libro, digamos, al lado del libro de las fuentes de Nicea, ¿no es cierto? Hay uno de Anatolios. Anatolios dice, en el fondo, este lenguaje lo que está haciendo es expresar la prioridad ontológica del Padre respecto del Hijo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La metáfora de la luz y el resplandor es una óptima metáfora para hablar de simultaneidad y prioridad ontológica, porque efectivamente el rayo depende totalmente de la luz y por lo tanto, digamos, la metáfora de la luz es una óptima metáfora. Orígenes la utiliza así, o sea, dice, claro, todo lo que es el Hijo proviene del Padre y son absolutamente coeternos porque es impensable un rayo sin luz y la luz sin el rayo, ¿no es cierto? Algo que leíamos en la primera sesión. Y aquí yo traje un fragmento, el fragmento 23 de Calveno Tauro, que es un medio platónico, que dice de esta manera, incluso para quienes el mundo es directamente eterno, ahí en el fondo se está refiriendo a que algunos platónicos consideran de que el Timeo es literal y otros platónicos creen que el Timeo es simbólico. Entonces, los que creen que es simbólico dicen el mundo es eterno. Los que creen que es literal dicen el mundo comenzó en el tiempo. Él es de la otra idea, pero dice, incluso para quienes creen que el mundo es directamente eterno, la luz que la luna recibe del sol se produce, aunque nunca existió cuando no estaba iluminada por él. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que en el fondo, incluso si el mundo fuera eterno, nosotros podríamos decir que la luz de la luna es eterna a pesar de que es producida, a pesar de que es recibida. Entonces, ¿por qué nos detenemos en esto? ¿No es cierto? Y aquí esto es lo que yo me refería con el tema así como obsesivo, ¿no es cierto? Es lo siguiente, es que estos textos muestran que Eusebio no es que esté tratando de hablar de una prioridad ontológica simplemente, sino que él está pensando en una sucesión, porque tanto la tradición cristiana como la tradición platónica le ofrecía una metáfora espléndida para hablar de la absoluta dependencia y prioridad, o sea, la dependencia del Hijo y la total prioridad del Padre desde el punto de vista ontológico, sin negar la simultaneidad, sin negar la coeternidad. Y en ese contexto, él dice, tal como el rayo es simultáneo con la luz, no así el Padre y el Hijo. Entonces, en ese sentido, efectivamente, Eusebio es menos explícito que Arrio, pero fundamentalmente es la misma teología de Arrio. Ahora, Eusebio da un paso más, y aquí nosotros vamos a reconocer los elementos de la sesión anterior. Dice Eusebio, no estaba el Hijo ingénito en el Padre, ¿no? Aquí naturalmente que nosotros podemos pensar en Teófilo, en Hipólito, ¿no es cierto?, que el Logos estaba ingénito en el Padre primero, antes de que fuera generado. Entonces, no estaba el Hijo ingénito en el Padre, desde la eternidad y los siglos sin principios, como uno en otro, ¿no es cierto? Si hubiera, en el fondo, lo que él está diciendo, esta idea de las dos etapas del Logos supone que hay uno en otro. Y eso significa que Dios no es simple. Y eso significa que Dios tampoco es inmutable porque hay uno que sale del otro. Y eso significa que hay uno ingénito y otro que contiene
otra entidad ingénita en sí mismo, es decir, hay dos seres ingénitos. Como si el Hijo fuera una parte del Padre que nació después de haber cambiado y salido fuera. ¿Fijan? Entonces, acá nosotros podríamos decir, Eusebio rechaza la teología de las dos etapas del Logos. Aquí este texto es bastante explícito y naturalmente que si lo leyéramos en el contexto completo es más explícito todavía, pero me parece que aquí queda bastante claro. Por otra parte, Eusebio ha tomado distancia de la solución de Orígenes, que era la generación eterna, siendo él origenista, ¿no es cierto? Pero hablábamos de esto del tema de la diferencia entre el método y el contenido. Y aquí Eusebio da otro paso adelante, que nuevamente también es un texto que ha sido interpretado de una manera sesgada, me parece a mí. Dice, ahora, el Hijo no es una parte del Padre, no existía siempre, no proviene de algo de fuera, como de materia preexistente, lo que sea. Bueno, ¿de dónde proviene? ¿Fija? Ahora dice, pero simplemente afirmar que el Hijo llegó a ser de la nada, ex uconton, ¿no es cierto?, tal como los demás seres que han llegado a ser, no carece de peligro. ¿Se fijan? No es... uno también en muchos libros, digamos, de este tipo dice, Eusebio toma distancia y rechaza que el Hijo provenga de la nada. No, en realidad no rechaza eso, dice que no carece de peligro y además hay otra cosa que es muy importante que es el tal como, ¿no es cierto? O sea, lo que Eusebio aquí se está refiriendo y lo que está diciendo que no carece de peligro afirmarlo es que el Hijo provenga de la nada tal como las demás criaturas. Aquí esta frase, digamos, el tal como las demás seres que han llegado a ser, podría ser una explicación del de la nada o una cualificación del de la nada, ¿no es cierto? En este caso, sin duda que es una cualificación, porque Eusebio tiene una larga carta con Alejandro de Alejandría, yo creo que vamos a leer algo, en el que le explica, digamos, que no digas que Arrio dice que el Hijo proviene de la nada tal como las demás criaturas, porque Arrio dijo que el Hijo proviene de la nada, pero no como las demás criaturas. ¿Se fijan? Entonces, uno podría decir, claro, Arrio es más imprudente que Eusebio. Eusebio tiene una noción más alta de la trascendencia divina y no quiere ir más allá. Pero no es que Eusebio haya rechazado el de la nada que afirmó Arrio, ¿no es cierto? Entonces, pero simplemente afirmar que el Hijo llegó a ser de la nada, tal como los demás seres que han llegado a ser, no carece de peligro, pues una cosa es el nacimiento, Génesis, ¿no es cierto?, del Hijo, y otra cosa es la creación de Miurguía, ¿no es cierto?, por medio del Hijo. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Ahí nosotros podríamos ir también a 1 Corintios 8, 6, etcétera, etcétera. O sea, todo proviene de Dios, el Hijo también. Ahora, bueno, esto no es proverbio, no es 1 Corintios 8, 6, pero en el fondo, el tema ¿cuál es? Es que, digamos, la fe cristiana nos habla de que el Hijo proviene del Padre. Y la fe cristiana nos dice que la creación proviene de Dios. O sea, decir que viene de Dios no contradice que venga de la nada, porque el mundo proviene de la nada y proviene de Dios. No son dos afirmaciones contradictorias. Ahora, el mismo Eusebio dice, claro, pero el mundo proviene de Dios de una manera distinta de la que proviene el Hijo, porque el Hijo proviene por nacimiento y el otro proviene, ¿no es cierto?, por creación. Entonces, nosotros tenemos que Eusebio ha rechazado la coeternidad del Hijo propuesta por Orígenes y en este momento está rechazando en el primer texto, en el texto 11, rechaza la teología de las dos etapas del Logos y muestra gran reticencia y parsimonia para decir que no carece de riesgo decir que el Hijo proviene de la nada tal como las demás criaturas, porque hay una diferencia entre ellas. Entonces, volviendo a nuestro diagrama, decíamos que Teófilo e Hipólito, el logos interno en Dios desde siempre, Dios decide crear y genera al logos como hijo,
Para Teófilo el Logos no es hijo, sino solo después de la generación. Para Hipólito incluso el hijo va a ser plenamente hijo en la encarnación. O sea, va a decir, solo en la encarnación el Logos se vuelve hijo perfecto. Antes también es hijo, pero se le llama hijo prolépticamente, en función de la creación, es decir, en función del futuro. Entonces, en el fondo, la filiación y la paternidad no están aseguradas desde el inicio. En cambio, en Orígenes, padre e hijo, paternidad y filiación absolutamente eterna. Ahora, ¿qué pasa con Eusebio y Arrio? En el fondo, no se nota tanto en la pantalla, pero puse la nada en gris, porque es como que no es tan claro, le puse ahí entre paréntesis y entre signos de interrogación, pero en el fondo el esquema de Eusebio es que Dios existía solo y cuando decidió libremente crear, generó a su Hijo Divino para que fuera instrumento de la creación. Y por lo tanto el Hijo es posterior al Padre. Hubo cuando el Hijo no existía. Antes de ser generado no era, ¿cierto? Entonces, el de la nada, si nosotros pensamos que la afirmación que el Hijo proviene de la nada, es como que la nada fuera la causa material del Hijo, un poco a la aristotélica, ¿no es cierto? Claro, suena fatal, es como que el Hijo no tiene consistencia. Pero nosotros podríamos interpretar la frase de Arrio y la teología de Eusebio de la siguiente manera. Teófilo, ¿qué diría? Antes de ser generado era Logos interno, y por eso el Hijo proviene del Logos interno. Y Eusebio diría, antes de ser generado no era. Y por lo tanto, digamos, él proviene de la nada, dicho explícitamente, solamente Arrio lo dice de manera explícita, Eusebio lo apoya, pero, digamos, es una muy mala forma de decir que el Hijo no es parte de Dios, ni proviene de otro lado, y que no era un Logos interno que después salió hacia afuera, y que tampoco es coeterno, porque serían, según Eusebio, dos seres ingénitos. Entonces, en la concepción de Eusebio, no le queda otra solución que el Hijo antes de ser generado no existía. Antes de ser generado era nada, no proviene de un Logos interno, sino que de nada, ¿no? Entonces, ese sería más o menos el esquema de la teología de Eusebio antes del inicio de la crisis. Entonces, en estas condiciones, ¿no es cierto? Aquí tenemos algunos textos ya de Alejandro de Alejandría. Este texto es la carta de Alejandría a Alejandro de Bizancio. En el fondo, aquí Alejandro es una larga carta, ¿no es cierto?, que está aquí en las fuentes de Nicea, en la cual él reacciona frente a lo que ha pasado con Arrio. Dice, ahora bien, que el Hijo de Dios ni ha llegado a ser de la nada, ni que hubo cuando no existía, lo enseña suficientemente el evangelista Juan, que describe lo siguiente acerca de él: el unigénito Hijo, el que existe en el seno del Padre. Pues Juan, el Maestro Divino, proponiéndose mostrar dos realidades inseparables entre sí, el Padre y el Hijo, mencionó a aquel que existe en el seno del Padre. Bueno, aquí lo importante es que aquí Alejandro está haciendo una síntesis de la teología arriana. ¿Y cuál es la síntesis? Dos afirmaciones: el de la nada y hubo cuando no existía. Desde el punto de vista retórico, el de la nada resulta mucho más chocante y posiblemente por eso lo pone primero. Pero desde el punto de vista lógico, en el fondo, con el diagrama que teníamos en la diapositiva anterior, no en la transparencia anterior, ¿no es cierto?, sino que en la diapositiva anterior, aparece que la lógica de estas dos, se fijan que es una sola afirmación, no son dos afirmaciones, porque si antes de ser generado no existía, entonces proviene de la nada. Se fijan, no son separables, no son concebibles autónomamente. Eusebio no puede pensar una sin pensar la otra. Y por lo tanto, Arrio es más explícito, pero la teología es fundamentalmente la misma. Y que sea una locura pensar que el Hijo haya llegado a ser de la nada, lo demuestra significativamente la expresión de la nada, porque por sí sola tiene un valor temporal, ¿no es cierto? Ahí le daría la razón
a la pregunta, digamos, ¿tú ya cómo es tu nombre? La pregunta de Pablo, ¿no es cierto?, de que en el fondo Alejandro dice es ridículo esto de estas etapas, ¿no es cierto? O sea, no la acepta, dice, porque el de la nada tiene un valor temporal, aunque los que no comprenden ignoren la locura de sus afirmaciones, porque el no era debe situarse o bien en los tiempos o en un cierto intervalo del siglo, ¿se fijan? En el fondo es la misma discusión que tuvimos antes. Y fíjense acá en el texto, digamos en el 15, ¿no es cierto?, en el punto 26, dice, así pues, fíjense la vinculación de las dos afirmaciones. Una vez que se ha mostrado del todo impía la premisa del de la nada, necesariamente el Padre es eternamente Padre. ¿Se fijan que el tema de la prioridad o posterioridad, etcétera, etcétera, digamos, está totalmente vinculado al de la nada? Porque en el fondo Alejandro ve clarísimamente que el de la nada contradice la eternidad de la paternidad. Y nuevamente, ¿no es cierto?, tenemos que estas dos afirmaciones, que parecen distintas, en realidad son una sola. El Padre es Padre del Hijo que está siempre ante Él, a causa del cual es llamado Padre. Porque el Hijo siempre está presente ante Él, siempre es Padre perfecto. ¿Se fijan? O sea, la identidad del Hijo repercute sobre la identidad del Padre. Lo que está en juego aquí es la eternidad de la paternidad divina. Si la paternidad divina es funcional a la creación o si la paternidad le pertenece a Dios, digamos, eternamente, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros vemos que estas dos afirmaciones, las dos afirmaciones clásicas de Arrio, que hubo un tiempo en que hubo cuando no existía y el que proviene de la nada, en definitiva están vinculadas lógicamente y una no se puede afirmar sin la otra. Y si Eusebio no es más explícito, posiblemente es por la conciencia profunda que él tiene de la trascendencia divina, ¿no? Él ahí cita varias veces el versículo de Isaías, ¿quién narrará su generación? ¿No? Isaías 53:8. ¿No? Aquí nos va a aparecer nuevamente otra metáfora, que es la metáfora de la imagen, que también hace una anticipación de elementos teológicos que después se van a desarrollar en la Edad Media, ¿no es cierto?, que es este tema de que la imagen perfecta, la imagen indistinguible, tiene todas las características del modelo, menos el ser modelo, porque es imagen, ¿se fijan? Pero tiene todas las características, la divinidad, la eternidad, la potencia, etcétera, etcétera, que es lo mismo que decir, ¿no es cierto?, que todo es común en la Trinidad, con la excepción de las relaciones de oposición, ¿no es cierto?, que es el Concilio de Florencia. Entonces, Eusebio ya encarta a Alejandro, porque nuevamente, ¿no es cierto?, el relato maestro de Atanasio también nos ha repetido mucho que los arrianos y toda esta gente son hipócritas, ¿ya? Entonces nosotros tendemos a pensar, mira, son bien prudentes en las cartas, pero hay que ver lo que pensaban. Pero si no lo dicen, claro, porque son hipócritas, pero lo pensaban. ¿Y cómo lo sabes tú? Porque Atanasio me lo dijo, ¿no es cierto? Pero ustedes se dan cuenta que no es algo que podamos sostener. Le escribe Eusebio a Alejandro explícitamente, tu carta, Alejandro, los acusa a ellos como si dijeran, el Hijo llegó a ser de la nada como uno más entre todos. Pero ellos mismos publicaron una carta que elaboraron para ti, posiblemente, digamos, con Eusebio mirando mientras Arrio escribía, ¿no es cierto?, diciéndole pone esto, saca esto, etcétera, etcétera, en la cual, exponiendo su propia fe, con estos mismos términos profesan, el Dios de la ley, de los profetas y del Nuevo Testamento ha generado al Hijo unigénito antes de los tiempos seculares, por medio del cual ha hecho los siglos y todas las cosas. Generado no en apariencia, sino en verdad. ¿Se fijan? Como no es una generación aparente, tiene que haber prioridad y posterioridad. Que lo ha hecho subsistir por propia voluntad. O sea, Dios decidió que el Hijo existiera. Inmutable e inalterable. Criatura perfecta de Dios, pero no como las demás criaturas. O sea, en el fondo no se identifica, proviene, pero no como las demás criaturas.
A mí se me olvidó poner un texto. En el fondo, ahí Eusebio apoya a Arrio cuando Arrio dice, antes de ser generado no existía, lo que es un sinónimo de que el Hijo proviene de la nada. Un poco más prudente, pero Eusebio no lo dice espontáneamente, pero apoya la frase de Arrio que dice eso. Y lo interesante es lo siguiente, que en el fondo, primero Eusebio intenta resolver este malentendido. Tú los acusas de que ellos dicen que es de la nada como las criaturas, pero ellos dijeron que es de la nada, pero no como las criaturas. Eso es un malentendido. Y después le dice, pero asegurar que es coeterno, eso es absurdo. Le dice Eusebio a Alejandro. Entonces, aquí no hay hipocresía o ocultamiento de doctrina. La doctrina está totalmente explícita en lo que los autores afirman. ¿Y qué es lo que afirma Eusebio? La prioridad atemporal del Padre y la posterioridad atemporal del Hijo, que implica que antes de que el Hijo comenzara a existir, no existía. No era que fuera una realidad ingénita en Dios que después salió fuera, porque eso implicaría que Dios no es simple y que Dios no es inmutable. Entonces, acá nosotros tenemos, Eusebio declara que el Padre es anterior al Hijo, pro hyparchein. Alejandro declara su estricta coeternidad, syn hyparchein. O sea, el mismo verbo con preposiciones, digamos, con un prefijo completamente distinto, pero las mismas palabras. Eusebio afirma que el Hijo no coexiste sin principio con el Padre. Alejandro atribuye al Hijo un nacimiento sin principio del Padre. Alejandro dice que algunos suponen que siempre significa ingénito, no engendrado. Y es justamente lo que hace Eusebio. Dice algunos impíos, etcétera, etcétera, sin nombrarlo, pero en el fondo afirma eso. Según Eusebio, el Hijo fue engendrado por la voluntad de Dios como instrumento de la creación. Alejandro denuncia esta doctrina como herejía. Eusebio rechaza que el Padre y el Hijo sean inseparables, mientras Alejandro afirma que ellos dos son dos realidades inseparables entre sí. O sea, la oposición entre, si uno toma la carta de Eusebio, la demostración evangélica de Eusebio, libros 4 y 5, y lo compara con la larga carta de Alejandro de Alejandría, se va a dar cuenta que ahí nosotros tenemos dos teologías que son alejandrinas ambas, pero diametralmente opuestas en los mismos puntos y que discuten los mismos puntos y en cuestiones muy significativas. Entonces, mi punto ¿cuál es? Es que esta discrepancia justifica plenamente la crisis arriana. Y en el fondo Arrio fue posiblemente un representante de esta tradición que estaba en Alejandría, que la desarrolló, que tal vez era menos prudente que Eusebio, pero que cuando Alejandro, que tenía jurisdicción sobre sus presbíteros y no sobre los obispos de otras sedes, ¿no es cierto?, Alejandro puede, condenar a Arrio, pero no puede condenar a Eusebio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿No es cierto? Aquí teníamos, lo de la nada, eso ya lo veíamos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a hacer una especie de recapitulación cronológica, 317, por decir una fecha, ¿no es cierto? Eusebio escribe la demostración evangélica. La teología trinitaria de Eusebio circula en Oriente, incluido Egipto. Alejandro se incomoda con la circulación de esta teología y reacciona contra la teología trinitaria de Eusebio. Si nosotros leemos las cartas de Eusebio, las cartas de Arrio, las cartas de Constantino, todos estos textos, que son contemporáneos, uno podría reconstruir una especie de campaña de teología trinitaria por parte del obispo. O sea, el obispo reunió a su clero para tratar teología trinitaria, ¿no es cierto? Entonces uno podría decir, ¿por qué hace esto? Posiblemente para contrarrestar la circulación de la teología de Eusebio. En esa circunstancia, ¿no es cierto?, realiza esta campaña, por eso que Arrio le dice en público. Otra cosa son las discusiones de escuela, pero esto es en público, en la iglesia, frente a todos. Es muy recurrente la afirmación. Arrio reacciona contra la enseñanza pública de Alejandro. O sea, esto ya también es, muy especulativo, pero Arrio le pudo haber dicho, mira, tú puedes tener esa idea de cómo proviene el Hijo del Padre antes de toda la creación, yo tengo otra idea.
ambos concordamos en la regla de fe, que el Hijo proviene del Padre antes de la creación, pero tú no puedes decir en la Iglesia lo que corresponde a la especulación teológica. Alejandro le podría responder a Arrio, esto, como les digo, es completamente especulativo. Alejandro le podría decir, no, aquí nosotros estamos dando un paso adelante en la clarificación de la doctrina cristiana de Dios y la coeternidad, aunque no esté explícita en el querigma, en el fondo forma parte de él porque la paternidad de Dios es eterna, ¿no? Arrio informa a Eusebio de Cesarea y a Eusebio de Nicomedia, ¿no es cierto? Me están golpeando a mí, pero en realidad los están golpeando a ustedes. Comienza una batalla de cartas en favor y en contra de Arrio. Ahí aparece, digamos, hay mucha documentación acerca de esta batalla de cartas. El 324, en septiembre, Constantino vence a Licinio y ya queda con la mente más despejada y se entera del conflicto entre Arrio y Alejandro en Alejandría, que estaba, digamos, dividiendo la iglesia. ¿Y qué es lo que hace? Envía a Ocio a mediar. Posiblemente, aquí nuevamente muy especulativo, el que le explicó el problema fue Eusebio de Nicomedia. Y le dijo, mira, están peleando los dos por cuestiones de escuela. Y eso es un poco lo que refleja la carta de Constantino. Constantino dice, lo que ustedes están haciendo es gravísimo porque dividen la iglesia y sobre todo porque están discutiendo una cosa que, digamos, podrían perfectamente guardársela y no hay que hacer, y eso no hay que presentarlo en público. O sea, la pedagogía origeniana de la adecuación del discurso al auditorio está plenamente presente en esa carta y por eso a mí me parece que de dónde Constantino pudo haber sacado esta pedagogía, sino de lo que le dijo Eusebio de Nicomedia. La carta de Constantino reprocha tanto a Arrio como a Alejandro. Ustedes se dan cuenta que para un obispo que llegue una carta en que dice, mire, tanto el obispo como el tal presbítero están actuando mal, es bastante más humillante para el obispo que para el presbítero, ¿cierto? Porque los pone, digamos, en el mismo plano de reproche. Ahora, Ocio llega a Alejandría en el 324 y se da cuenta que están discutiendo algo gravísimo, que no están discutiendo, digamos, no es un problema de escuela, y se alinea completamente con Alejandro. De regreso a Nicomedia, Ocio pasa por Antioquía para apoyar a Eustacio. En Antioquía, Ocio y Eustacio presiden un sínodo que apoya a Alejandro y, digamos, no voy a leer el texto porque aquí, para no comerme la parte del diálogo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa en Antioquía? Oh, sorpresa, ¿no es cierto? Condenan a Eusebio de Cesarea. O sea, en el fondo, Ocio va a Alejandría, se alinea completamente con Alejandro, vuelve a Antioquía y ahí, junto con Eustacio, en el fondo apoyan a Alejandro y condenan a Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea debe haber quedado sorprendidísimo, ¿no es cierto?, que un obispo latino lo condenara a él por cuestiones teológicas, siendo que él era, digamos, de los obispos más prestigiosos y más cultos de la época. Entonces, ahí esto también es especulativo, pero yo creo que es bastante seguro decirlo, ¿no es cierto? Eusebio debió haber usado todos los medios para rechazar esta condena, y el medio para rechazar la condena es la apelación, ¿no? En el sínodo de Antioquía del año 329, o sea, 4 años después, presidido por Eusebio de Cesarea, se publica este canon. Si algún presbítero diácono que ha sido depuesto por su propio obispo, o incluso un obispo depuesto por un sínodo, osara importunar los oídos del emperador, debe dirigirse a un sínodo de obispos más grande, exponer lo que presume tener como justo frente a un número mayor de obispos y aceptar la investigación y la determinación de ellos. O sea, en este canon se prohíbe que vayan directamente al emperador, porque lo que tienen que hacer es apelar a un sínodo mayor. Lo propone como ya una cosa media establecida. Entonces, es muy posible que Eusebio haya reaccionado y haya dicho, yo apelo a un sínodo mayor. Y Ocio le habrá dicho, bueno,
ya está planeado o vamos a planear, no sabemos, ¿no es cierto?, el próximo sínodo de Ancira. Ancira era la sede de Marcelo, era totalmente adversa a Eusebio. Ahora, esto también es muy especulativo. Cuando Ocio vuelve a Nicomedia y el emperador le pregunta, bueno, ¿cómo te fue en tu misión de paz? Él le dice, bueno, en realidad fueron complicadas las cosas porque en Alejandría no logré que se dieran la mano, sino que condenamos a Arrio. Mal, esperaba una cosa distinta. Bueno, ¿y qué más? No, bueno, de pasada después pasé por Antioquía, hicimos un sínodo y bueno, ¿cómo se lo digo? Condenamos a Eusebio de Cesarea. Entonces, en el fondo, la misión de Ocio fue muy distinta. Ocio, que había vivido antes de la paz de Constantino y toda la cosa, debe haber sido un obispo que tenía una personalidad muy fuerte y no estaba, digamos, no era uno que el emperador pudiera decirle qué es lo que tenía que hacer. Yo me imagino, ¿no es cierto?, que él dijo simplemente, bueno, y por eso vamos a hacer, como lo hicimos en la crisis donatista, una instancia de apelación que va a ser el sínodo de Ancira. Constantino va a haber dicho, no, ya, parece que no tiene, digamos, las mismas habilidades políticas que yo esperaba que tuviera, y por lo tanto vamos a traer el sínodo de Ancira, lo vamos a traer a Nicea, muy cerca de Nicomedia, porque de esa manera quiero estar yo, ¿cierto? Y Constantino preside el sínodo. Bien, ahí dejamos, ¿no es cierto?, esta parte y abrimos el momento para el debate. Muy bien, pues gracias al profesor Samuel Fernández. Esto ha sido un thriller casi. Profesor Álvaro Pereira. Una cuestión de explicación simplemente. En la carta de Alejandro a Alejandro de Bizancio dice el punto 13. El unigénito hijo, al mitad, el que existe en el seno del Padre, eso. Y ahora dice, pues Juan, el maestro divino, proponiéndose mostrar dos realidades inseparables entre sí, prágmata. Bueno, eso, a ver, esa frase yo me la tengo reservada para la última sesión, porque en el fondo, pero ya que hacer la pregunta lo digo acá, después lo repito, porque además, digamos, vale la pena repetir, porque yo creo que es una cosa que es muy importante repetirla. ¿Cuál ha sido la sospecha respecto del homoousios? Que es una sospecha que surgió sobre todo en la segunda mitad del siglo IV, que el homoousios es de tendencia sabeliana, y eso también uno lo encuentra en muchos libros. Que decir que profesar el homoousios es decir que el Padre y el Hijo son la misma realidad y que no hay distinción. Pero nosotros nos encontramos con que Alejandro de Alejandría firma, digamos, posiblemente con entusiasmo, el homoousios, uno que afirma que el Padre y el Hijo son dos prágmata, que es una manera muy objetiva de decir dos realidades subsistentes objetivas que son distintas, pero que son mutuamente inseparables. O sea, perdónenme si el entusiasmo me lleva más allá de los límites que corresponden a esto, pero de alguna manera la gran teología de los capadocios, de las relaciones trinitarias, de lo relacional, etcétera, etcétera, está contenida en esta frase. Dos entidades mutuamente inseparables. ¿Se fijan? Está contenido, digamos, como son inseparables, no pueden existir cada una por su cuenta. Como son dos prágmata, son dos realidades, no son dos aspectos de la misma realidad. Y son mutuamente inseparables. Entonces, nosotros podríamos decir que en esta frase ya está in nuce, ¿no es cierto?, el desarrollo de las relaciones trinitarias, de la identidad relacional y todas las cosas, lo que significaría, ¿no es cierto?, que esta afirmación podría ser la clave de interpretación, no del término, sino que de la expresión. El Hijo es homoousios to patri, el Hijo es consubstancial al Padre, querría decir que son dos entidades que naturalmente están en mutua relación y que no pueden no estar en mutua relación,
Lo que significaría que la teología de los capadocios no es un invento, ¿no es cierto?, no es un conejo que sale del sombrero, ¿no es cierto?, sino que efectivamente ya está preparándose, ¿no es cierto?, en la tradición alejandrina, lo tenemos en Orígenes, en Dionisio, lo tendríamos aquí en Alejandro, y eso podría mostrar la continuidad que hay con una interpretación del consubstancial al Padre que no tiene ninguna sombra de sabelianismo. Porque en el fondo lo que ha pasado aquí nuevamente es decir, no, mira, en realidad, como estos estaban peleando por motivos políticos, al final, digamos, Alejandro firmó una fórmula que no lo representaba. Esa explicación se da también. Pero esta frase nos muestra que el homoousios to patri, el Hijo es consubstancial al Padre, es una frase que está de alguna manera también contenida en la teología de Alejandro. Aprovechar que tengo aquí el micrófono, que vamos a ver si yo quiero entender a Eusebio, y cuando dice, el problema, para mí, por lo que yo cojo de lo que usted ha sacado, el problema para Eusebio es decir, que dos coeternos no pueden ser a la vez uno ingénito y otro génito, ¿no? Claro. Sí, podemos decir que ser eterno implica ser ingénito. Ser estrictamente eterno implica ingénito. No se puede ser eterno y engendrado. Claro, y él, digamos, conscientemente rechaza, o sea, afirma eso sabiendo que tiene la posibilidad, tanto en la tradición filosófica, si el sol es eterno, la luz de la luna es eterna, digamos, es totalmente recibida, etcétera, etcétera, pero es coeterna. Y en la tradición teológica tiene la metáfora de la luz en sentido sinonímico, pero él la utiliza en sentido antitético precisamente porque quiere mostrar esta diferencia. Ahora, ¿y por qué le interesa tanto marcar eso? Que no se puede ser engendrado. Es decir, es porque quiere caerle bien a los filósofos griegos, que es como ha dicho del principio, es un interés, digamos, apologético o incluso pastoral que él tiene. Claro. A ver, yo tendería a decir que sí, pero no es un tema, o sea, digamos, en esta investigación es algo que me ha surgido más bien al final. Entonces, tendría que volver a leer la demostración evangélica con esta clave y ver, digamos, si acaso hay alguna base textual como para decir de que en el fondo, porque lo que nos preguntábamos en la mañana, ¿no es cierto? O sea, tomar y dejar de los distintos filósofos de las distintas escuelas, ¿no es cierto? O sea, cuando se habla de la filosofía griega, digamos, cualquier persona que conoce un poco de filosofía griega se da cuenta que nadie estaba de acuerdo con nadie tampoco. O sea, los mismos filósofos tenían que estar tomando y dejando, tomando y dejando. Ahora, ¿por qué tomar el carácter sucesivo del generado y no tomar lo material? O sea, en ese discernimiento, digamos, ¿qué es lo que lleva, en fondo la pregunta tuya, qué es lo que lleva a Eusebio a optar por esa interpretación? Yo irresponsablemente diría que es justamente porque él debe creer que esa manera, digamos, es más digerible para el oído de los filósofos griegos. Y en el fondo está tratando de establecer un diálogo fructífero con ellos. Pero efectivamente, digamos, como lo vamos a ver en la sesión siguiente, ¿no es cierto? Allá hay un elemento deficiente de su teología porque, si bien la generación eterna y la coeternidad no está explícitamente en la Escritura, el carácter, o sea, darle un carácter funcional a la paternidad de Dios, ahí hay un elemento tradicional que falla. Claro, o sea, perdón, y ya termino, pero o sea, es que hay un momento entonces en que tienes que admitir que el Padre no ha sido Padre. Sí. Hay cambio en Dios, por tanto, quizá, y aparte hay un momento, ya sé que no seamos cronos, ¿no? Pero hay un momento en que Dios está solo. Claro. Eso y Dios solo es muy peligroso. Sí. Creo, o sea, según Eusebio pudo quedarse solo. ¿Ah? Sí, efectivamente. Ahora, una última cosa, una última frase a propósito de esto. ¿Qué es lo que nos pasa, creo yo, ¿no es cierto?, a nosotros? Es que le tenemos mucho aprecio y le tenemos mucho cariño a Eusebio porque leemos la historia eclesiástica y era exactamente lo que le pasaba a Sócrates, Sosómeno, Teodoreto y compañía, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede?
La tradición cristiana ha sido muy benévola con Eusebio, y también cuando Eusebio firmó el Credo de Nicea finalmente, a Constantino le convino decir qué cosa. Todos los obispos están de acuerdo, menos Arrio. Arrio ni siquiera estaba en el concilio. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se concentra el mal en Arrio, se habla mal de Arrio, es gratis hablar mal de Arrio, ¿no es cierto? Porque todos los obispos están de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La tradición cristiana ha sido muy benévola. Todos estos Sócrates, Sosómeno, Teodoreto, que son nicenos, ¿no es cierto? No todos, pero la mayoría, pero ellos parten diciendo, bueno, yo hago ¿qué cosa? La continuación de lo que hizo Eusebio de Cesarea, etcétera, etcétera. Entonces hay una mirada muy benévola. Entonces nosotros normalmente tenemos un Eusebio mejorado y un Arrio empeorado, ¿cierto? Eso es lo que nosotros encontramos en los manuales. Ahora, si tomamos en serio lo que dice Eusebio, porque, digamos, creo que, o yo le estoy manipulando los textos, pero estos textos, digamos, que son directamente de Eusebio, son clarísimos en decir qué hubo cuando el Hijo no existía. Y que el Hijo, antes de, de ser generado, no era. O sea, la teología arriana completa. ¿Se fijan? Entonces, si a Eusebio lo tomamos en serio, lo ponemos aquí, y si a Arrio le quitamos lo que él nunca dijo, o sea, vimos que Arrio dice que el Hijo es inmutable. Nosotros vamos a tener muchas veces que lo van a acusar de decir que el Hijo es mutable, que es criatura, que es como uno de nosotros, que cualquiera de nosotros podía llegar a ser el Hijo, etcétera, etcétera. Bueno, si le quitamos la mochila, digamos, de lo que no dijo nunca, en el fondo quedan acá, quedan iguales. Este menos prudente, ¿no es cierto?, porque es más explícito. Eusebio más prudente y también con una visión más alta de la trascendencia divina, y por eso que dice, de aquí para allá no debemos investigar, pero en definitiva es la misma teología. Si es así, naturalmente que se entiende mucho mejor la crisis arriana si estamos pensando que fue un conflicto entre Alejandro de Alejandría y una tradición de obispos encabezados por Eusebio de Cesarea. La crisis arriana no fue una chispa que encendió, ¿no es cierto?, un gran fuego, porque el mundo ya estaba dividido. Arrio fue un catalizador que hizo visible la división que ya estaba, porque de otra manera, digamos, uno dice, bueno, pero ¿cómo esta comunicación y cómo va a dividirse el mundo cristiano y el emperador va a tener que convocar un concilio ecuménico para condenar a un cura? No vale la pena, ¿no es cierto? Digamos, son muchos recursos, ¿no es cierto? Pero si está en juego Alejandría y Cesarea, ¿no es cierto?, ahí la cosa, digamos, se hace mucho más comprensible todo lo que pasó. Después hay otros datos, por ejemplo, no hay nadie que en el siglo IV diga, yo soy arriano. No hay nadie. Hay incluso en las actas del concilio de Aquileia, en el 382, creo, 81, a uno lo condenan, lo acusan de arrianismo. Dice, yo no sé quién es Arrio, nunca lo he visto, no sé de qué se trata esto, pero está etiquetado como arriano, ¿se fijan? Porque en el fondo después se transformó en una etiqueta, pero no hay nadie que diga, yo soy arriano, en circunstancias que en otros grupos sí, hay descendientes, etcétera, etcétera. Perdón. Sí, a propósito de esto que estamos diciendo, a la hora de definir el cristianismo, sobre todo cuando esto lo abordan personas que en principio no están muy ligadas a una confesión cristiana y quieren ser académicamente muy amplios, tenemos esta dificultad sobre el papel, la proyección de Nicea primero. Y entonces ellos hablan muchas veces de el cristianismo niceano, dando a entender o incluso diciendo, bueno, pues que hay otros cristianismos, no sé qué le parece esto a usted. Y luego la pregunta es, nos está aclarando que no fue solo Arrio, que había toda una serie de obispos encabezados por Eusebio, pero que eran contemporáneos de Arrio. Sí. Entonces mi pregunta más exacta es, lo que nosotros llamamos arrianismo tenía ya una cierta tradición, no sé si del siglo I, II, III, dentro de esa tradición podemos meter a los ebionitas o a no sé qué otro grupo, claro. Y luego por detrás, porque me parece que es bastante evidente que la crisis arriana hasta cierto punto se cortó
en Nicea, pero no del todo. Era como una herida que no dejaba de echar sangre. Claro. Y entre ese derrame de sangre, aparte de lo más evidente, de que los visigodos hicieron arrianos, etc., incluso la crisis con los monofisitas de Calcedonia no es una reedición matizada del problema de Nicea. A ver, o sea, es una pregunta súper interesante y súper compleja, porque toca el tema de la unidad y diversidad al interior del cristianismo. O sea, sin duda que había, en el fondo, a partir de ciertos, incluso presupuestos confesionales, uno puede ver, y teológicos, ¿no es cierto?, uno podría ver la crisis arriana como un paso en la clarificación de la naturaleza divina, o también uno lo podría ver como una restricción en el pluralismo teológico. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué es lo que fue? Depende bastante de los presupuestos teológicos e incluso confesionales de cada investigador. O sea, yo creo que ahí también hay que marcar la diferencia entre los presupuestos, las precomprensiones de los distintos investigadores que legítimamente, digamos, tienen, pero que son distintas. Entonces, uno podría decir, ahora, ¿qué es lo que pasa? Poco después de Nicea, Constantino condena a los herejes, ¿no es cierto?, y como la Iglesia había recibido, exenciones tributarias, Constantino llegó y dijo, sí, las exenciones tributarias, pero para los católicos. Si tú eres arriano, entonces paga impuestos y paga un impuesto extra y te requisamos tu casa de oración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí se produjo un enorme cortocircuito entre lo teológico, lo político, lo económico, ¿no es cierto?, que distorsionó mucho el desarrollo. Entonces, yo diferenciaría en la medida de lo posible, ¿no es cierto?, la teología nicena, que, si puedo hablar, digamos, con mucha libertad, yo cuando empecé esta investigación, yo tenía una idea bastante más negativa de los resultados de Nicea. Yo pensaba que había sido una restricción, que había una insistencia unilateral en la unidad y cosas de ese tipo. Y la lectura de las fuentes me ha ido convenciendo de una cosa distinta. O sea, en este momento soy más entusiasta de los resultados teológicos de Nicea que lo que era hace 5 años atrás. Ahora bien, si uno pudiera, en la medida de lo posible, distinguir los resultados teológicos, yo creo que son muy positivos, pero efectivamente después tiene la repercusión económica, tributaria, etcétera, etcétera, patrimonial, que va a venir de las leyes de Constantino, que en el fondo va el concepto de herejía y ortodoxia, que había sido una cuestión teológica y intraeclesial, pasa a tener repercusiones civiles, y ahí realmente se corrompe mucho todo el problema, porque efectivamente con qué libertad yo puedo pensar la Trinidad si sé que si tengo una solución pago impuestos y si tengo otra solución estoy exento de los impuestos. Pero había una tradición consolidada pre-nicena y arriana. Había un pre-arrianismo. O sea, yo creo que yo creo que no. A ver, nosotros tenemos orígenes que reaccionan contra el de la nada. O sea, yo creo que nosotros tenemos múltiples soluciones. La teología de las 2 etapas del logo, la generación eterna, que es original de Orígenes posiblemente, y otro tipo de soluciones más monarquianas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, uno podría rastrear ciertos elementos que después, pero en el fondo uno podría decir, la teología arriana es la teología de las 2 etapas en que tú suprimes el logo interno y dices, no hay logo interno y logo generado, sino que simplemente la generación proviene de Dios cuando Él decide. Entonces, son múltiples corrientes que se están desarrollando y que en Nicea es un momento particular en que se determina la legitimidad o ilegitimidad eclesial de ciertas soluciones. Entonces, yo creo que a mí me parece que el lenguaje de interpretaciones legítimas, interpretaciones ilegítimas. Yo creo que, por ejemplo, en Nicea también quedó fuera de combate la teología de las 2 etapas del Logos, que posiblemente era la teología de Eustacio. No sabemos muy poco de la teología de Eustacio. Y de Ocio no sabemos, de su teología trinitaria no sabemos nada. O
O sea, así de mal informado y de irregular es la información que tenemos. Los posibles arquitectos del credo de Nicea, nosotros no tenemos información de su teología, pero son muchas las corrientes que confluyen y que hay una combinación enorme. Entonces, posiblemente nadie se reconocía como arriano. Por eso, porque dicen, no, yo que arriano, si yo vengo de Teognosto y yo leo a Clemente y a Orígenes, etcétera, etcétera. Coincidimos con estas cosas, claro, sí, porque somos alejandrinos, ¿no es cierto? Pero no es que Arrio haya sido un pensador original que marcó una escuela, no es el progenitor de una escuela teológica, sino que simplemente un representante que por motivos históricos tuvo una relevancia particular y que se transformó en una etiqueta. Y que efectivamente después, ¿no es cierto?, van a haber arrianos que son arrianos y que a lo mejor se declaran arrianos, pero que van a ser, en el fondo van a profesar lo que se le acusaba a Arrio y no lo que Arrio mismo decía. Sí, quería preguntarle un detalle concreto, muy particular. Si yo he entendido bien, la teología de Eusebio en la cuestión de la coeternidad y la paternidad, que es, digamos, que aparece en un momento determinado, contradice explícitamente a Orígenes. Sí. Mi pregunta es si es evidente que al explicarlo lo contradice. Sí. Mi pregunta es si en los escritos de Eusebio aparece una referencia a Orígenes con esa contradicción, sea directa o indirecta, porque ciertamente si él se reconoce, lo ha dicho con una forma muy explícita, si yo tengo los libros en mi casa, se reconoce de esa tradición, no sé si bastaría decir en el método, sí, ¿no? Esa es mi pregunta, si hay algún texto directo o indirecto de contradicción explícita de Orígenes. A ver, dos cosas. Una, en Eusebio y en la demostración evangélica hay textos que casi calcan algunos textos del De Principis, ¿no? O sea, se ve que Eusebio tenía el De Principis en la cabeza, lo estaba leyendo cuando escribía esto. Y en el De Principis es explícito en la generación eterna. Ahora, indirectamente nosotros tenemos el testimonio de Pánfilo, el Apologeticum de Pánfilo, en que en la primera parte, punto, digamos, párrafo número 3, 4, por ahí, Pánfilo dice una cosa muy interesante, porque en el fondo él dice, no todo lo que dice Orígenes lo dice de manera dogmáticos, sino que gymnásticos. Eso también, digamos, esas afirmaciones son de Atanasio, habla del dogmáticos y el gymnásticos, ¿no es cierto?, de la enseñanza de Orígenes. Ahora, normalmente eso se entiende que se refiere a que cuando Orígenes habla de la apocatástasis no lo condenen porque era un ejercicio. Pero Pánfilo dice, y hay algunos más simples que en el fondo han puesto a Orígenes por sobre los apóstoles, dice una cosa así, ¿no es cierto? Entonces, es posible que él esté pensando en Alejandro, o sea, a Orígenes no hay que seguirle sus resultados. Y dice, y Pánfilo dice, y el mismo Orígenes, ¿cuántas veces nos dijo, si alguien tiene una solución mejor, que me lo haga saber y que no siga mi doctrina, etcétera, etcétera? Y en el fondo, un autor que proclama la multiplicidad de los sentidos de la Escritura, indudablemente que tiene que estar no solamente abierto, sino que la tradición alejandrina por naturaleza va variando en cuanto a los contenidos, en cuanto a los resultados. Entonces, Eusebio podía decir, estos cabeza dura como Alejandro creen que ser origenista es repetir lo que Orígenes decía, pero no. Ser un buen origenista es pensar, digamos, con el método de Orígenes, estar abierto a la multiplicidad de sentidos y dar soluciones que pueden ser distintas de las que da el maestro. Entonces, efectivamente, digamos, no hay textos de Eusebio en que de alguna manera entre en conflicto con Orígenes, pero sí está el testimonio de Pánfilo, que es muy explícito en esto de que no solamente no hay que tomar todo lo que dice Orígenes para condenarlo, sino que tampoco hay que aferrarse a eso. Y eso puede ser, Alejandro por su lado dice, y hay algunos soberbios que se ponen por sobre los maestros que nosotros escuchamos de niño. Uno dice, claro, ese puede ser Eusebio, mira, ¿y quién se cree que es de la tradición alejandrina y está contradiciendo al maestro? Y Eusebio pensaría, sí, pero es que no seas tan cabeza dura,
ser origenista no significa repetir la doctrina de Orígenes, sino que pensar y ejercitarse en la teología tal como lo hizo el maestro. Tiene que ver con esto mismo que estamos hablando, y yo creo que a mí, según estás hablando, me hace pensar también un poco en la función y en la tarea de las facultades de teología hoy. O sea, cuando parece que estalla la crisis, hay un consenso generalizado en que el Hijo es anterior a la creación, o sea, es antes del tiempo, y lo que no están de acuerdo es... Y lo que pasa de ahí es objeto de la discusión de escuela. Sí. Entonces, a lo mejor no es casual que la crisis estallara en Alejandría, donde había habido, como tú explicas muy bien en la monografía sobre Nicea, donde había habido una gran tradición de las escuelas, las didascaleia, hasta bien tarde. Y has mencionado antes que algunos de los maestros de Orígenes, pues, o de los discípulos de Orígenes, fueron luego obispos. Claro. Entonces, la función del obispo en esta distinción que se hacía en Alejandría era enseñar la fe aceptada. O sea, y por tanto, en tiempo de Alejandro, lo que él enseña no es algo que fuera competencia del obispo. Uh-huh. Y ahí salta un presbítero que a lo mejor seguía la tradición de los maestros, que le dice, no, yo como maestro puedo decir otra cosa. ¿Qué influjo tuvo en la crisis un poco esta distinción de funciones que después se solaparon y prácticamente fueron unificadas? ¿Qué función tuvo en la crisis esta distinción? Porque de alguna manera también Eusebio, digamos, actúa, que era un gran maestro, actúa como obispo, pero también actúa como maestro. O sea, están actuando, hay dos funciones que finalmente, cuando el concilio define la fe de Nicea, eso se vuelve objeto de la enseñanza del obispo, pero no lo era cuando Alejandro lo enseña. Claro. Sí, o sea, yo creo que efectivamente nosotros en Alejandría, en la época de Orígenes y Demetrio, tenemos el episcopado y tenemos la escuela. Después vamos a seguir adelante, varios de los obispos sucesivos van a provenir de la escuela, pero va a llegar un momento en que los obispos no van a provenir de la escuela. Y la escuela de alguna manera va a desdibujarse mucho. Epifanio, que no siempre uno le puede creer, ¿no es cierto?, dice que Arrio estaba a cargo de uno de los... que había varios didascaleia en Alejandría y habían presbíteros que predicaban. Entonces, uno de los didascaleia era el de Arrio. Entonces, ahí nosotros podemos imaginarnos una ciudad grande en que hay distintos maestros que explican la Escritura, digamos, etc. Entonces, ahí nuevamente volvemos a lo que habíamos dicho antes. O sea, a ver, ¿este es un paso en que se pierde pluralismo teológico o es un paso de clarificación? ¿Cierto? Porque en el fondo lo que Alejandro debió haber pensado, que la eterna paternidad del Hijo exigía dentro de la regla de fe, por así decir, la generación eterna. Arrio debió haber pensado lo que tú exponías, es que efectivamente en el fondo el obispo estaba confundiendo la labor del obispo y la labor del maestro. Y por eso que si uno revisa estas tres cartas, ¿no es cierto?, las cartas de Eusebio, perdón, de Arrio, Alejandro y Constantino, las tres hacen referencia a esto de que en público. Porque además también Alejandro dice, y además me critican en público, lo que significa que en la asamblea eclesial, digamos, ahí se produjeron las reacciones, lo que era antinatural, en el sentido de que ese tipo de discusiones debían darse en la escuela. Pero la escuela de Alejandría, digamos, va a desaparecer. Después vamos a tener a Dídimo, pero no se sabe muy bien, digamos, qué estructura habrá tenido, etcétera, etcétera. Pero el tiempo, digamos, glorioso de la escuela en la época de Orígenes, en la cual había dos polos bastante diferenciados, ¿no es cierto?, va a ser una realidad que no se va a replicar después, y en la época de Alejandro va a haber asumido también la labor del maestro, por así decir.
Pero es una cosa bien importante, yo creo, a propósito de la pregunta de Santiago, el hecho de repensar, digamos, qué es lo que qué es lo que se debe enseñar, qué es lo que se debe enseñar en la iglesia y qué es lo que se puede, digamos, discutir en la escuela. Yo creo que esa distinción que en la Edad Media, digamos, se ejerció, digamos, de gran manera, ¿no es cierto?, de alguna manera me parece a mí que se ha desdibujado en esta época, entonces a veces como que no se ve claramente cuál es el espacio de la teología, porque, digamos, etcétera. Hay dos preguntas y con estas terminamos. Me parece que una era el profesor Fernando Rodríguez Garrapucho y luego Kurt. Vale. Muy rápido. John Henry Newman muestra muy bien que, si bien a mí me ha sorprendido ya la complejidad que había la discusión cristológica antes del concilio, Newman está más interesado en lo que pasó después y lo explica muy bien, que fue mucho más complicado con los semiarrianos, arrianos, nicenos y todas las variantes que empezaron a surgir. Mi pregunta es muy sencilla. No me ha parecido escuchar claramente si detrás del magisterio de Alejandría, no estaba ya su diácono Atanasio. Y si en las fuentes de ahora, las fuentes que se van conociendo, se ve claramente lo que era de Atanasio y lo que era de Alejandro o no, o no es fácil distinguirlo. Nada más. Sí, yo no he hecho ese ejercicio, pero hay un autor de Oxford, Christopher Steed, y un colega, Xavier Morales, que defienden la tesis de que la segunda carta de Alejandro fue escrita por Atanasio. ¿Ya? La carta encíclica, nosotros hemos visto la carta de Alejandro de Bizancio, esa sería de Alejandro, en cambio la carta encíclica de Alejandro habría sido redactada por Atanasio. Entonces, en el fondo, la cosa está ahí. El problema es que, digamos, en primer lugar, en la segunda fase de la crisis arriana, se calificó como arriano a cualquiera que no aceptara el homoousios. Y, por ejemplo, uno que aceptaba el homoousios era Marcelo d'Ancira, que, digamos, simplificando mucho las cosas, era un monarquiano, era un sabeliano, que creía que el hijo no tenía subsistencia propia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, en el fondo, en una situación en que el mundo se divide entre ellos y nosotros, ¿no es cierto?, digamos, ¿a qué lado me pongo? ¿Me pongo al lado de Marcelo o me pongo al lado de Eusebio? ¿No? ¿Qué es lo que sucedió? Que muchos en la segunda fase, no en la primera, pero en la segunda fase de la crisis arriana rechazaban el homoousios por considerarlo sabeliano. Ahí, digamos, hay textos que son explícitos. Nosotros no aceptamos eso. E Hilario de Poitiers, por ejemplo, dice, existe la herejía de la unidad de Dios. O sea que en el fondo hay una insistencia unilateral en la unidad que también va en contra de la fe tradicional que habla de la alteridad en Dios. Entonces, muchos semiarrianos, arrianos y cosas por el estilo, en el fondo son en buena medida construcciones polémicas, porque había gente que decía, yo creo que el Hijo es Dios. ¿Crees que el Hijo es Dios? Sí. Entonces di que es homoousios. No digo que es homoousios. Entonces no estás negando la divinidad del Hijo y además estás siendo hipócrita, porque no deberías decir que cree en la divinidad. Entonces en el fondo cuando Jerónimo dice, el mundo se volvió arriano, o sea, el mundo nunca se volvió arriano. El mundo, digamos, en buena medida, en algunas partes, se puso anti-niceno, por así decir, o anti-sabeliano, anti-monarquiano, porque entendieron que la distinción entre usía, hipóstasis, etcétera, etcétera, eso fue muy complicado. El mismo Jerónimo en el año 372, por ahí, en la carta 15 a Dámaso, dice, usía e hipóstasis siempre han sido sinónimos. Entonces, si yo soy un origenista que creo en la trinidad de hipóstasis, ¿no es cierto?, y me dicen que hipóstasis y usía es sinónimo y que el concilio está diciendo que en Dios hay una sola hipóstasis, eso produce muchos problemas. Entonces, en el fondo, la cantidad de semiarrianos y arrianos, en realidad fueron muchos que reaccionaron en contra del homoousios para evitar el monarquianismo. Ahora,
una palabra sobre Atanasio. Todo el ministerio de Atanasio fue muy polémico, y cuando Atanasio ya encuentra, digamos, un ambiente más propicio, él tiene una flexibilidad teológica magnífica, como la demuestra en el tomo a los antioquenos, donde dice: los que dicen que es una sola hipóstasis, sí lo dicen de tal y tal manera, es correcto. Los que niegan el homoousios, pero lo niegan por tales y tales motivos, es correcto. Es decir, Atanasio fue un gran teólogo. Ahora, el problema es que cuando estaba acorralado, digamos, él dice: todos los que me atacan, en realidad lo que pasa es que son arrianos. Entonces, deforma mucho el escenario, porque efectivamente, digamos, sus grandes enemigos inicialmente fueron los melicianos, que no tenían nada que ver con la cuestión, digamos, de teología trinitaria, sino que era una cuestión disciplinar del tema de cómo se eligen los obispos y la legitimidad de las ordenaciones. Sí. Sí, o sea, lo que nosotros vamos a tener es una crisis al interior de la tradición alejandrina, en que, como vamos a tener el ala de Eusebio, que va a hablar de la posterioridad del Hijo, y el ala de Alejandro, que habla de la coeternidad del Hijo, cuando Conocio y después Eustacio entra en la teología asiática, se va a producir un traslape de dos polémicas distintas, dos controversias distintas, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Eustacio y Alejandro podían decir: nosotros discrepamos en el tema del número de hipóstasis, pero estamos convencidos de que el logos es absolutamente eterno. Entonces, la alianza entre dos teologías que son muy distintas, o sea, por eso yo creo que, por ejemplo, la carta que leímos de Alejandro de Alejandría a Alejandro de Bizancio, Alejandro debió haber hecho versiones, porque una de esas versiones fue firmada por Filogonio, que era digamos, de Antioquía y era asiático. O sea, yo creo que él debió haber hecho versiones para los distintos obispos, porque en el fondo, si a Filogonio le llega la carta diciendo que hay dos pragmata, dice: esto no lo acepto, ¿se fijan? Y además, en un momento polémico no se va a exponer a... Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos dicen, en el fondo, la alianza entre dos teologías que son muy distintas, como la de Alejandro y la de Eustacio, no es puramente política, porque tienen un fundamento teológico, que es que ambos afirman la absoluta y total coeternidad del logos, en cuanto logos. Alejandro en cuanto hijo, posiblemente Eustacio en cuanto logos interno, que después llegó a ser hijo, no sabemos, pero en el fondo no es una alianza puramente política, según mi interpretación. Pues muy bien, interesantísimo nuevamente. Interesantísimo nuevamente el diálogo, el trabajo en el seminario, lo que marca cómo la sinodalidad también se ha mantenido a lo largo de los siglos, con sus peligros. Esperemos que los monoteístas en sentido estricto no nos ataquen por el peligro que pueden ocasionar, ¿no? Y el diálogo interreligioso lo podamos seguir manteniendo. A las 4 tenemos el siguiente encuentro ya dentro del Concilio y el Credo de Nicea. Que aproveche.